Si uno tiene un sistema de partículas, vamos a hacer un dibujo esquemático. Recuerden que entonces todo esto es un dibujo esquemático, ¿no? Donde a cada partícula le podemos asignar un vector, ¿no? Posición, en un sistema de referencia. Si uno quiere, puede hacer esto. Entonces, ¿qué teníamos? En un sistema, por ejemplo, XY. En ese sistema de partículas, podemos definir varias cosas, varias magnitudes físicas. Por ejemplo, si yo tengo una partícula I, para esa partícula I, que tendrá una masa I y una velocidad I, ¿qué puedo definir? ¿Qué es lo primero que hubiera definido Descartes? El momento, ¿no? El momento lineal de la partícula. ¿Cómo lo definió? Como la masa por su velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Para una partícula. Vamos a empezar a escribir las cosas, si estuvieron mirando los videos, dentro de poco, con una notación que no es muy usual, que no está muy acostumbrado uno a hacer en mecánica, que es usar para la velocidad y la aceleración, como son derivadas en el tiempo de la posición, usar la notación de puntos. No sé si la conocen. Antes de empezar quería hablar un poquito de eso. Por ejemplo, si yo tengo la velocidad de algo, eso es la derivada de la posición, que es un vector también, en el tiempo. La derivada total. ¿Y eso cómo lo voy a escribir? Como x punto. El puntito arriba de la x indica todo este garabato. Para no escribir todo este choclo le ponemos un puntito arriba. Pero cuidado, esto sirve únicamente cuando la derivada es con respecto al tiempo, Para magnitudes que derivo con respecto al tiempo. Si yo estoy derivando con respecto a otra variable, eso no corre. El punto indica solamente derivada con respecto al tiempo. ¿Cómo será la aceleración? Porque la derivada X, X dos ¿no? puntos. Exacto, eso será una X con dos puntitos arriba. Como la película de la nona. Nota, dos puntitos. En italiano, si lo querés. ¿Está bien? Entonces, la velocidad y la aceleración escrita en términos de esta nueva notación. Esto lo vamos a empezar a usar. Yo la voy a ir tratando de cambiar de a poco la notación para que uno se acostumbre a verla, porque uno no está acostumbrado a ver esto. ¿Está? Entonces de a poquito lo vamos a ir cambiando, para que ustedes se vayan acostumbrando. A medida que vayamos haciendo cosas, cada vez voy a ir poniendo menos B y A, y voy a ir poniendo más X punto, X dos puntos, ¿está? ¿Se entiende la idea? Esto es notación. Me interesa que la aprendan también. Otra de las cosas que normalmente los profesores no explican. Dan por sentada que ustedes conocen todos los tipos de anotaciones habidos y por haber. Eso no es cierto. Los alumnos no tienen por qué saber las anotaciones. Tenés que explicarles las anotaciones, de dónde salen, qué son. Si no, encuentran un montón de jeroglíficos, chirimbolos que no saben de qué se trata. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, cada vez que yo hago una derivación con respecto al tiempo, una vez, dos veces, tres, cada vez que derivo con respecto al tiempo una variable, le agrego un puntito arriba. ¿Quedó claro? ¿Está? Bien. Las que más comunes son las primera y la segunda, porque la velocidad y la aceleración, que es la que uno usa. Muy bien, vayamos a las partículas de nuevo. Entonces, en un sistema de partículas podemos establecer el momento de una partícula. Ahora, si yo quiero todas las partículas, nosotros dijimos que habíamos establecido ¿qué cosa? La ley, la última clase, la interacción que hay entre todas las partículas, las fuerzas internas. ¿Está bien? Entonces uno tiene un sistema de partículas que tienen fuerzas internas y le habíamos simbolizado cada fuerza como F sub IJ, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es el momento de una partícula. Las F sub IJ ¿qué son? Son las fuerzas que la habíamos definido como la masa I por la masa J, ¿no? Por la constante de gravitación con un signo menos sobre RI menos RJ, norma, ¿no? Al cuadrado por RI
menos RJ versor, ¿no? ¿Se acuerdan todo esto? Esto habíamos escrito, ¿no? Y esto eran las fuerzas internas. Fuerzas internas que había en la congregación, en el colectivo de todas las partículas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y si queríamos saber la fuerza que se ejercía sobre una sola partícula, ¿qué hacíamos? La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las f sub ij, con i distinto de j, ¿no? Porque ninguna partícula se hace fuerza a sí mismo. ¿Se acuerdan de esto? Muy bien. Estas eran todas las fuerzas internas. Si yo quería todas las fuerzas que se ejercían sobre la partícula j, por ejemplo, por decir algo. Ahora bien, ¿qué más podría suceder? Podría suceder que en el sistema hayan fuerzas externas, lo que nosotros vamos a llamar fuerzas aplicadas al sistema, que no tienen nada que ver con estas fuerzas internas. Esas fuerzas pueden provenir del exterior del sistema, podrían venir por acá, qué sé yo. Estas fuerzas externas, le vamos a poner la parte externa desde arriba. Esperen que no se ve ahí. Ahí está. Entonces estas fuerzas externas que actúan sobre el sistema pueden ser varias, puede ser esta otra. ¿Cuántas puede haber de estas fuerzas? Puede venir una por acá. Infinitas, profe. Claro, infinitas no sé, pero por lo menos pueden ser Muchas, sí. un cúmulo, ¿no? Podría ser. Entonces yo tengo, por un lado, las fuerzas internas, que son las que cumplen con la cuarta ley de Newton, la ley de interacción, porque no solamente cumplen con la ley de gravitación, sino con la ley de interacción. Porque ¿qué dijimos que había? Por cada fuerza sub ij en un sistema hay una fuerza sub ji. ¿Se acuerdan? De acá habíamos sacado que para cada fuerza F sub ij existe, ¿qué cosa? Una fuerza sub ji. ¿Y qué relación había entre una y otra? Que la suma es cero. ¿Qué quiere decir? Que F sub ij es menos F sub ji. Y esto no es menor, este dato. Me van a decir, siempre, y pensemos lo siguiente, por cada acción siempre hay una reacción. O sea que esta ley tiene que cumplir no solamente la existencia de la F sub ij, sino que por cada F sub ij hay una F sub ji, cumple la cuarta y la tercera ley de Newton. La ley de gravitación y la ley de interacción. Ahora bien, puede haber sistemas... A ver, Andresito que leyó el Goldstein. Ahí lo dice en las primeras páginas el Goldstein. Puede haber sistemas donde esta última ley, las fuerzas sub ij, pueden ser distintas a las F sub ji. Qué buena pregunta. Eso no lo dice ningún video de YouTube. Sería un sistema no inercial. No sé si no es no inercial, pero ¿podría existir un sistema así? Según Goldstein, hay sistemas físicos donde la ley de interacción no cumpliría con esta ley. Donde las F sub ji no serían sumadas a F sub ij, no darían 0. Le voy a mostrar el Goldstein, lo que dice Goldstein. Goldstein. Doy la página. Sí, es lo que ocurre, por ejemplo, en la reacción de un cohete. ¿Es eso último? No. Esto ocurre en sistemas interatómicos, normalmente. Les voy a leer lo que dice Don Goldstein con respecto a esto. Ya se los leo. Denme un minuto. Que hoy lo marqué porque es una de las cosas que quería hablar con ustedes. Porque esto es importantísimo cuando están acá en sistemas de partículas. Dice así, página 6, hasta donde había que leer. ¿Escucharon? Página 6. Le leo lo que dice Goldstein con respecto a este criterio que estamos discutiendo. Goldstein dice lo siguiente.
dice, las F sub I JI es la fuerza interior que cada partícula Jésima ejerce sobre la partícula I enésima. Y la F sub IJ su inversa. Por supuesto, las fuerzas sub II no existen, porque ninguna partícula se hace fuerza a sí misma. Supongamos, dice, como por la tercera ley de Newton del movimiento de su forma original, que las fuerzas que se ejercen entre dos partículas son iguales y opuestas. Esta hipótesis, dice, que no es válida para todos los sistemas de fuerza, y lo pone entre paréntesis. ¿Escucharon esto? ¿Lo leyeron esto? No es válida para todos los sistemas de fuerzas. Se denomina muchas veces ley débil de acción y reacción, o sea, la ley de masas, de interacción de masas. Esto lo dice clarito Goldstein en la página 6. ¿Lo vieron? Sí. Quiere decir que esta es una ley. Cuando se cumple esto, esta hipótesis, que no es válida para todos los sistemas, y no dice cuáles sistemas no es válido. Yo les agrego, si quieren saber para qué sistemas no son válidos, hay que buscar los sistemas interatómicos, internucleares. Ahí no se cumple esta ley. Pero para todos los sistemas que vamos a estudiar nosotros, como son sistemas de partículas mecánicos, que cumple con lo que Goldstein pone en el prólogo, como dijo Andrés, que lo leyó, ¿se dan cuenta cómo estamos estudiando con el libro? ¿No se dieron cuenta ya que estamos introduciéndonos con lo que dice Goldstein? Bien, esta ley va a ser siempre válida y esto siempre se va a anular. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos usando lo que Goldstein llama la interacción débil de acción y reacción, de la tercera ley de Newton. Formulación débil, fíjense cómo se llama, formulación débil. ¿Cómo se llamará la que cumple con todo esto? Si esta se llama débil, la otra se llamará formulación fuerte, ¿no? Y así se llama. O sea, esta es la formulación débil cuando cada sub IJ se anula con cada sub JI. ¿Quedó claro esto? Entonces, si yo quiero aplicar la segunda ley de Newton, tengo que tener en cuenta esto, que ya sé que se va a anular en algún momento. ¿Y qué más tengo que tener en cuenta? Si aplico fuerzas externas al sistema. O sea que yo puedo tener un conjunto de fuerzas externas que va a ser la resultante de qué suma? De la fuerza 1 externa, ¿no? Más la fuerza 2 externa, más la fuerza N externa. O sea que voy a tener una sumatoria de fuerzas externas también. O sea que un sistema se va a componer por la interacción interna y por las fuerzas externas. ¿Quedó claro? Entonces, una fuerza externa resultante, ¿a qué será igual? A la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de las F sub I externa, ¿no? De cada una de esas fuerzas. Lo mismo que tenemos acá, pero ahora con las fuerzas externas. Muy bien. Con esto, con el momento y la fuerza, ¿qué podemos definir? Podemos escribir la segunda ley de Newton para un sistema de partículas. ¿Cómo sería la segunda ley de Newton para un sistema de partículas? A ver, ¿cómo la escribimos? Para una partícula, ¿cómo sería la segunda ley? ¿Cómo la habíamos escrito? Que la derivada de esa partícula, de ese momento en el tiempo, tiene que ser igual a la fuerza, ¿no? ¿Pero a qué fuerza? A una fuerza externa más, ¿qué más ahora tenemos en un sistema? Las fuerzas internas. Esto sería para una partícula. En una partícula tengo hasta ahí. ¿Está bien? Para una partícula puedo tener una fuerza externa. Pero si tengo una partícula no se hace fuerza a sí misma. Quiere decir, no hay fuerzas externas. No, ahora, solamente, sí, escucho. Solamente le está aplicando la fuerza externa, claro. Si tengo una partícula solamente... O sea que cuando yo hablo de la segunda ley, la fuerza que tengo del otro lado de la ecuación no puede ser nunca una fuerza interna porque tengo una sola partícula. Claro. Ahora, si tengo un sistema, ¿cómo quedaría esta ecuación? Fíjate, quedaría la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de las derivadas de P sub I en el tiempo, porque tengo que sumar todas, y eso sería igual a la sumatoria de las fuerzas externas desde I igual a 1 hasta N más
¿Qué más le tengo que sumar ahora? Ahora sí tengo interacciones, porque puede haber interacciones internas. Más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las f sub i j, con i distinto de j. O sea, tengo en un sistema, creo que se ve bien, esta ecuación se traduce en la derivada del momento, sumando todos los momentos, no uno solo. ¿Y qué más? Del otro lado no tengo solamente las fuerzas externas. ¿Qué más tengo? Las fuerzas internas. ¿Está claro esto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguieron? Sí, profe. Perfecto. Voy a reemplazar ahora, voy a hacer el cálculo como hacíamos el cálculo con... Pero ahora tengo una sumatoria. Voy a introducir la definición de momento acá. Y voy a hacer la derivada, voy a hacer esta cuenta. Esto es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la derivada de p. ¿Qué es p? La masa por la velocidad sub i en el tiempo. Y del otro lado, ¿qué tengo? Tengo las fuerzas externas, y me va a decir, y las fuerzas internas. Pero acá sería el momento, ¿no, profe? Sería esto. Esto es la derivada del momento. La derivada del momento. Que es la fuerza, es la segunda ley esta. Esto no es el momento, el momento es lo de arriba. Claro. Esto es la derivada, es el ritmo de cambio del momento de sumar todas las partículas. Es un vector. Esto es un vector. Porque estoy derivando un vector, me va a dar un vector. Y voy a sumar, voy a tener una resultante vectorial. ¿Está bien? Andrés, escucha. ¿Vamos bien? Y del otro lado, ¿qué me va a quedar? Me van a quedar solo las fuerzas externas, porque estas, según el principio de lo que dice Don Goldstein, ¿qué va a pasar? Son nulas. Se va a anular. ¿Por qué se va a anular? Y ojo, ¿qué se va a anular de acá? Se van a anular las fuerzas, no los momentos que se producen acá. Porque, por ejemplo, a ver, ¿qué quiero decir eso? A ver si eso queda claro conceptualmente. Ahora vamos a discutir eso. Las fuerzas externas. ¿Sí? Voy a borrar la ecuación de momento y voy a recuadrar esta ecuación que es la que me interesa. ¿Se entiende que esto va a dar 0? Por lo que dijimos de la, como dice Goldstein, ¿cómo lo llama? Ley débil de acción de acción y reacción. Formulación débil de la tercera ley de Newton, le dicen a esto. Cuando eso pasa, cuidado, que en un sistema de partículas, que la sumatoria de todas las fuerzas internas de 0 no quiere decir que los momentos internos sean 0. Supónganse que ustedes tienen un gas en un recipiente que forman las partículas. La partícula I ejerce sobre la J, entre esta y esta, y la J sobre la I, hacen que las fuerzas de interacción internas se anulen cuando yo la sume. Y que la I con la K pase lo mismo, y que la J con la K pase lo mismo, y que la M con la K pase lo mismo, y que la M con la J pase lo mismo. Pero no quiere decir que los momentos se hayan anulado. ¿Qué quiere decir eso? Que los momentos no se anulen. Que el movimiento, pueden tener movimiento, no quiere decir que eso esté quieto. Que las fuerzas se anulen no quiere decir que no haya movimiento. Porque que la fuerza esta, la fuerza interna, fíjense que estamos analizando la fuerza interna. O sea, no me interesa ninguna fuerza externa, ¿no? Por ahora estoy diciendo que esto es igual a esto solo. Si esto es 0, ¿qué quiere decir? Que la derivada del momento en el tiempo de todas las partículas es 0. Y si la derivada de algo es 0, ¿cómo es el algo? Constante. Y si es constante, no necesariamente puede ser 0. Puede ser 0 o puede moverse. ¿Y qué es lo que sería constante? Eso lo demostramos la otra vez de este producto. La masa ya sabemos que es fija, porque cada partícula de un gas no cambia su masa. ¿Qué sería constante? La velocidad. La velocidad. ¿Y la conservación de qué? Eso sería la conservación de qué? Del momento. Es un momento conservado. Tengo movilidad interna con interacción de ley débil de interacción, de acción y reacción. Pero tengo momento. Porque tengo velocidad.
¿Se entiende? Porque esta interacción es cero. Cuando tengo una formulación débil de la tercera ley de Newton, que es lo que dice Goldstein. Por eso habla, lo que planteó, creo que lo planteó Pablo, no me acuerdo, hace un ratito, que Goldstein habla mucho, que le llamó la atención sobre la conservación del momento. No, Andrés lo planteó cuando empezamos. Este es el motivo por el cual Goldstein habla mucho de la conservación del momento, porque está planteando este principio, donde por ahora en esta situación que estoy analizando no le interesan las fuerzas externas. Ahora, cuando tengo esta formulación y tengo fuerzas externas, la interacción interna tiene momento, pero también puedo generar un momento desde afuera y tener una resultante que no es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo agarrar este gas, ponerle un ventilador, ¿no? Y empujarlo todo para allá, al gas. O agarrar, poner una bomba de vacío, hacer un agujerito y chupar el gas para el otro lado. ¿Qué estoy haciendo ahí? Le estoy aplicando una fuerza externa o un cúmulo de fuerzas externas a una congregación que ya tiene momento. Pero al aplicarle la fuerza externa no deja de ser cero la fuerza interna. Sí, no deja de ser cero. No deja de ser cero. Sigue siendo cero, porque yo tengo una conservación del momento interno. ¿Por qué? Porque la interacción de las partículas la estoy considerando en forma nula, aplicando la tercera ley de Newton, como formulación débil, como dice Goldstein. ¿Y se puede, profe, que esa interacción interna no sea nula? O sea, como explicó Goldstein, claro. Eso lo va a decir la naturaleza, no lo que yo quiera. O la interacción interna lo hace la naturaleza, no yo. Yo lo que puedo hacer es aplicar fuerzas externas. O sea, yo puedo intervenir desde afuera al sistema. Pero el sistema me responde de una manera que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que yo le haga. Eso se ve muy bien en termodinámica. Lo que pasa es que tampoco estudiaron termodinámica, entonces estamos mal. ¿Le puedo hacer una consulta, profesor? No puedo. Sí, escucho. Le hago una consulta a ver si entendí bien. Sí. Las fuerzas internas se equilibran entre partículas, por eso se hacen cero. Claro. La suma total es nula. Pero eso pasa en determinados sistemas, no en todos, dice Goldstein. Claro, sí. ¿Sí? Eso no pasa siempre. Lo que no logro interpretar es que si las fuerzas entre partículas se equilibran y por ende son cero, ¿por qué al aplicarle una fuerza externa siguen manteniéndose en cero? Eso es así. Bueno, eso es así. Y eso se puede ver muy bien en la corriente eléctrica, se puede ver muy bien en un gas, se puede ver en un montón de situaciones que hay en la realidad. Yo puedo tener un sistema con momento interno, como un gas, que tiene las moléculas de un gas siempre se mueven para todas direcciones y sentido. Sí. Y puedo aplicar una fuerza externa y trasladarlo, hacerlo girar, generarle un torbellino. Y no tiene nada que ver con la interacción interna entre las partículas que conforman el gas, o con las moléculas que forman el gas. O sea que la fuerza interna no varía de la distancia que tienen entre partículas. No, lo que la fuerza interna hace no modifica lo que se llama, lo que pasa es que al no estudiar termodinámica estamos el frito, lo que se llama el libre camino medio entre las moléculas, eso no modifica. El libre camino medio es la movilidad, el volumen disponible que tienen las moléculas para moverse e interactuar entre ellas. Sería como la tolerancia de movimiento de cada partícula. De cada partícula hay un lugar geométrico. Claro. Se llama libre camino medio, es un concepto teórico, pero muy bien aplicado ese concepto a la geometría del problema. Entonces, cuando vos definís ese concepto, ese libre camino medio se mantiene uniforme y es el movimiento interno que le da el momento que hace que las fuerzas, cuando las fuerzas internas son cero. Ahora bien, ¿qué sucede con este sistema? A mí lo que me interesa, lo que vamos a estudiar nosotros, no nos van a interesar todo esto. Nunca le di tanta importancia a este término. Muchos años decimos da cero porque la compensamos y seguimos de largo. El año pasado hicimos eso, si miran los videos hicimos eso. Creo que le dijimos dos cositas, pero está bueno discutirlo. Este año tenemos un poquito más de posibilidad de discutir estas cosas. Y de ver cómo lo considera el libro, cosa que no hicimos el año pasado tampoco. El libro que yo les recomendé, que me parece que es serio. En realidad es un libro serio. Ese sí es un libro. Bien. Ahora bien, si es así nos quedamos con las fuerzas externas.
Sí, es que ¿Qué cero, nos sí. interesa de esta colección, ¿no? De un sistema que es algo colectivo. Porque fíjate que lo que estamos pensando ahora, que el sistema es algo colectivo. Algo que no... Si el libre camino medio, las distancias entre las moléculas tienen una tolerancia, un valor medio, que sería el libre camino medio en un gas, o en los sólidos, que es una distancia fija, lo único que pueden hacer es vibrar, ¿no? Si todo eso es cierto, o en un sistema planetario, en un sistema donde hay partículas grandes, y pensar que el sistema son todas esas partículas, o no, o haya lugares, puntos raros, que no tengan partículas y que formen parte del sistema, la pregunta es, ¿qué caracteriza esto? ¿Cómo se caracteriza un sistema de partículas? ¿Qué es lo que representa este sistema de partículas? ¿Cómo queda representado? ¿Cómo yo puedo estudiar un sistema de partículas? Porque no puedo estudiar la velocidad de cada una de las partículas. No puedo estudiar los momentos de cada una de las partículas. Esto tiene que quedar caracterizado por algo macroscópico, no por algo microscópico. Cuidado, cuando digo microscópico, pueden ser un sistema planetario las partículas. Un sistema colectivo quiere decir esto. Un sistema colectivo no puede estar caracterizado por cada individuo que forme ese grupo. No, es por cómo actúan en conjunto. Por todo el grupo. Cuando se mueve un sistema colectivo, puede ser que las velocidades internas que tienen las moléculas de un gas sean altísimas, pero capaz que el grupo se mueve despacito. Y la velocidad que tiene como grupo sea ínfima. Supónganse que tuviésemos un sistema que estas fuerzas internas no sean cero, sino que tengan una pequeña resultante hacia algún lugar. Y no haya fuerzas externas. ¿Qué le pasaría al grupo? Tendría una aceleración, un movimiento, por culpa de esta fuerza habría una aceleración, y se aceleraría y cambiaría la velocidad para un lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso pasaría en el grupo. O sea, pero todo el grupo se movería. Para todo el grupo, claro, se movería todo el grupo. Afectaría a todo el Porque grupo. esa fuerza está aplicando una fuerza mayor interna al resto. O sea, como que Claro. se está trayendo. Si yo tengo un grupo de partículas, esta se fuerza con esta se fuerza con esta se fuerza con esta con esta, hacen esto, ¿no? Eso no quiere decir, cada fuerza de esas, la resultante de toda esa fuerza, si es cero, como en este caso, y todo esto se sigue moviendo, se mueve como grupo, ¿qué pasa? Si eso pasa eso. Por ejemplo, supongamos que tengamos cargas eléctricas que se mueven. ¿Sí? Las cargas eléctricas se mueven, electrones que se mueven en un átomo. En un metal pasa eso. Las fuerzas internas de los electrones de valencia de un metal se mueven para todas direcciones. Más aún, hay átomos de metales muy buenos, como el cobre, el oro, la plata, el platino, que los electrones son compartidos, es como que todos los átomos comparten los últimos electrones de valencia, no importa en la órbita de cuál electrón están, de cuál átomo están. Se comparten completamente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una gran movilidad interna, pero la sumatoria de todas las fuerzas interaccionan con los electrones en ese nivel de valencia es nula, porque cumple la ley débil de acción de masa, de acción y reacción. ¿Está bien? Pues si sería distinto, el pedazo de hierro que está tirado en el piso se movería solo. Bueno, sería una cosa así. Eso no pasa en la naturaleza, ¿te das cuenta que eso sería No. Ahora bien, si yo quiero que esos electrones de valencia se muevan en una dirección, ¿qué tengo que hacer? Inducirlos. ¿Con qué? ¿Cómo los muevo en una dirección? ¿Qué habría que hacerle? Supónganse, me Que esa van a aplicar una sumatoria- fuerza externa. No, que esa sumatoria sea distinta de cero. Esta no. Esta va a ser siempre cero porque los electrones de valencia siempre... eso cumple con la ley débil de acción de Sí. interacción. Eso no lo podemos modificar, la naturaleza que hace eso. No va a Lo único ser... que queda es variar la fuerza resultante y va a salir externa. solo. ¿Cómo? El momento. Lo único que queda es variar la Se puede fuerza modificar con externa. una fuerza externa. ¿Y cómo genera una fuerza externa para mover electrones de valencia?
con un campo magnético, Con un campo eléctrico. un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Si son electrones, tengo que mover con un campo eléctrico. El campo magnético es medio complicado. Y un campo eléctrico que mueve eso, ¿qué genera en el metal? Una corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Una corriente Esa es la eléctrica, definición no. de corriente Profesor, ¿sabe? Desde la clase Ni pasada, más ni menos. pensando en esto que usted, la clase pasada también hizo una distinción entre el campo eléctrico y el campo magnético, y seré yo, o no sé, pero estoy muy siempre acostumbrado a pensar en el campo electromagnético. ¿Y por qué hace tan tajante usted la distinción? Porque son cuando dos cosas hablamos? completamente diferentes. ¿Sí? Le juro, Es porque el chiste de eso está en hacer todo el curso de análisis 2. Porque uno es un campo conservativo y el otro no es conservativo. Claro, el magnético es conservativo. Y el campo magnético no es conservativo. Ah, al revés. El campo electromagnético, como vos le decís, no es lo que vos pensás. No es una sola cosa. No es una sola cosa. No es lo que nos enseñaron. Completamente diferentes. Uno domina al otro. Para que exista un campo electromagnético, el primero que tiene que existir es el campo eléctrico, es el que lleva la voz cantante. Sí. El otro no lleva la voz cantante. El campo magnético no lleva la voz cantante ahí. Ahí el que manda siempre es el campo eléctrico. Para generar un campo electromagnético, el que realmente genera el campo electromagnético es el campo eléctrico. El otro existe por culpa de la existencia del eléctrico. No es al revés. Y el primero existe por... No nos vayamos por este lado, porque si me voy por este lado tengo que dar un curso de electricidad. Y no puedo, Andresito. Tengo que dar toda la física que no te enseñaron. Acá habría que dar un curso de electricidad, primero habría que dar un curso de electricidad, magnetismo y después dar un curso de electromagnetismo, que es otra cosa distinta a dar un curso de electricidad y magnetismo. Claro. Y ahí también tenemos un hueco grande, creo. Son tres cosas distintas. Un pozo ciego tienen ahí. ¿Qué hueco? Lunar tienen ahí. No digo nada de eso. Si la Un persona agujero que negro, conoce diría. la palabra, ¿vos te pensás que yo no sé que no sabe ni escribir la palabra? Es una tontera lo que te están dando ahí. Por eso todo eso no lo saben. Me preguntás cosas que son muy, muy básicas. Yo lo que les puedo ofrecer, si quieren aprender algo, mis cursos de electricidad y magnetismo. Y lo doy en el Instituto de Capital. Ahí doy física 3, que es electricidad y magnetismo, no electromagnetismo. El curso de electromagnetismo, que es la física teórica 1, teórica 2, la teórica 1 es esta. Ellos tienen física 1, física 2, física 3, física 4 y física 5. Después tienen teórica 1, teórica 2 y teórica 3. ¿Escuchaste todas las materias que tienen? Claro. Cuenta que ahí... Y después tenés 4 o 5 niveles de matemáticas para hacer eso. Entre esos un curso de análisis multivariable y un curso de análisis vectorial. Que son esas 50 clases que vos tenés que yo te puse ahí para que mires. Ese curso también lo doy yo. Yo doy ese curso y doy el curso de física 3, que es electricidad y magnetismo, y después hay un muchacho que da teórica 2, que es electromagnetismo, que es el que le sigue al mío. Que para eso tienen que tener aprobados los cursos de álgebra lineal, análisis multivariable y análisis vectorial, que sería lo que sería un análisis 2, esos dos cursos. O sea, 3 matemáticas básicas que precisan para hacer esos 2 cursos. Porque todo el electromagnetismo, las ondas electromagnéticas se centran en eso. Si te interesan esos cursos, yo a veces yo no lo doy, yo no llego hasta ahí. Yo lo daba en un curso posgrado eso, no tengo ninguna grabación de eso. Lo que te puedo ofrecer es electricidad y magnetismo, que ya con eso aprenderías bastante, te puedo llegar a decir. 10 veces lo que te dijo, no sé, ¿quién lo da? ¿Daniel Gila? No. ¿No? Sí, usted sabe quién lo da. No me acuerdo quién da electricidad y magnetismo. No da nadie, profesor. El otro pibe. A la otra diré, no da nadie directamente. Dice. Y bueno. Yo no tuve esa materia. Qué sé yo. Esa gente es muy buena para comer un asado, ¿no? Es buena persona, pero para no para. Yo calculo que debe ser buena para comer, sí. Para comer un asado está bien.
no pida más nada. A ver. Bueno, profe, si tiene los videos, claro. si tiene los videos puede subirlos a la plataforma. No, te paso los links, como les hice con esto, les pongo los links. Si no, se los mando a ustedes. Les pongo los links en la plataforma y se los bajan. Tengo los links de Física 3, que es electricidad y magnetismo, y después tengo los links de Física 4, que es termo. Dicto las dos. Genial. Son 20 clases más o menos de cada una. Y después vienen los de electromagnetismo, que lo da este pibe Mariano, un muchacho que es físico, que está ahí, y él la da bien. Pero yo le dejo la puerta abierta de electricidad y magnetismo para que él empiece con electromagnetismo, pero para ir a electromagnetismo hay que hacer el curso de Física 2, que es onda. Pues si no, sonaste y no vas a entender nada. Y tenés que tener las 3 matemáticas que te dije. O sea que ya tenés que tener un montón de cúmulos hechos para ir a la teórica 2. ¿Se entiende cómo está organizado? O sea, no se pueden poner los calzoncillos arriba del sobre todo. Primero hay que ponerse los calzoncillos, después las medias, después el pantalón, la camisa, el pullover y después lo último va el sobre todo. Si vos empezás al revés no va la cosa. Ustedes tienen todo mezclado, un zafarrancho ahí. La verdad que sí. No se puede estudiar así. Es tremendo. ¿Entienden lo que les pasa? Si ustedes quieren, yo les puedo ofrecer lo que tengo. Yo no tengo ningún problema en ofrecérselo. ¿Si nos hace el favor? Sí. Hoy se los juego, mañana cuando me encantaría. ¿Sí? Les paso las clases. El año pasado di 20 clases grabadas. Y este año estoy poniendo las de este año, que estamos haciendo más problemas. Ahora terminamos con capacitores. Cómo se construye un capacitor, cómo se calcula la capacidad y los dieléctricos que van adentro del capacitor para aumentarle la capacidad. Si uno va a comprar un capacitor en la ferretería, ¿qué carajo le venden? Tener una idea. ¿Qué estás pidiendo? ¿Sí? Hay un montón de cosas. Capacitor es un artefacto muy útil en la vida del ser humano. Se usa para casi todas las cosas que tenemos en la casa. Se te quema uno de esos, llama a un tipo, te cobras 10.000 pesos para cambiarte el capacitor. Eso es un idiota, que le pagás eso a un tarado que te cambia dos cables con un tachito. No sabe qué carajo se te rompió. Y bueno, es lo que yo les decía recién, la ignorancia 97%. Y vos que estudiaste física y no sabés lo que se te rompió ahí adentro, adentro del tacho del aire acondicionado. O tenés la heladera Cian de la abuela, ¿viste? La vieja, con la puerta que precisás 5 para abrir la puerta. De lo que pesaba. El motor, profe, el motor de agua tiene un capacitor. Todos los motores tienen. Por eso, ese capacitor a mí se me rompió varias veces y también era una pavada y yo le cambié el motor una vez por eso. Compré un motor nuevo. Pero bueno, no tenía ni idea, bueno, sigo no teniendo demasiada idea, pero lo que quería decir es que no tenemos en la carrera las materias, los temas estaban dentro de nombrados, lo que pasa es que no se dieron, pero no significa que el profesorado esté mal. Hay otra cosa que está mal. O sea, el plan de estudio no es bueno. No es bueno, no está bien organizado tampoco. Pero si compara el de Capital, como explica usted, con el provincia, claramente sí, obvio, pero se da cuenta que no está bien organizado. Pero igualmente, en el de Capital también tenés la mala suerte a veces que cae algún burro entre medio de todas esas materias y te caga, porque vos imaginate que si vos da bien Física 1 y de Física 2 no da un Pepe y después precisa ondas para ir a electromagnetismo, cagas al de Física 3, el de Física teórica, lo jodea a todos los otros también. Bueno, pero a lo que me refiero es que en la organización ya te das cuenta que es distinto. Es muy distinto, eso es cierto. El plan de estudio organiza bien. O sea, el plan de estudio de la provincia es un chiste. Que no haya una materia que se llame laboratorio de Física 1, laboratorio de Física 2, que hagan 5 o 6 laboratorios para estudiar la parte empírica de todo esto, es terrible eso. Pero yo creo que ya te das cuenta en matemáticas. Y las matemáticas precisás por lo menos para estudiar física entre 7 y 8 matemáticas básicas. No se puede estudiar física de matemáticas por el lenguaje de la física, la matemática. Sí, pero a lo que yo me refiero que no solamente es eso, sino que está el agravante de que aparte de que está mal organizado el plan, como usted dice, no nos dieron las clases. No tuvimos clases. Entonces, lo poco que se sabe
Lo poco que cada uno sabe es porque fue y se sentó y agarró un libro y trató de decir, tengo que saber esto. Eso es lo que pasó. No, totalmente, en eso estoy de acuerdo. Son las dos cosas. Ahí donde están ustedes son las dos cosas juntas. Es un chiste totalmente. Es como le digo yo, es carnavalesco la situación. Pero bueno, se lo dije en la cara yo todo esto. No se vayan a pensar que se lo cuento a ustedes. ¿No? Yo todo eso se lo digo. Ustedes son toda una manga de carnaval. Esto es un carnaval. Esto no es una carrera de física. Porque no se lo toman en serio tampoco. Ya que tenés el puesto, ponete a estudiar aunque sea. Profe, y una consulta. Si nosotros nos recibimos, ¿se puede volver a estudiar el profesorado, pero en capital, póngale? Y sí. Si vos ya tenés el título de No te van a profesor. dar ninguna materia, ya mucha gente hizo eso. Y no te dan nada, porque las materias que ustedes tienen cuando muestran el plan muestran el programa de la materia, no llegan ni a un cuarto de todo, y eso que no son buenos tampoco los de capital. ¿Ah? No llegan ni a la mitad de cada programa que tienen. Salvo el mío. El mío, si yo te lo firmo, lo que pasa es que te tengo que poner el programa mentiroso. Nosotros damos la bolilla 1. Yo puse las 6 bolillas del programa cuando lo escribo. Claro. Pero de esas 6 bolillas damos una y las 5 las restantes que dio bien Dios gracias. ¿Te das cuenta? Es un chiste. Porque también estamos mintiendo. ¿Yo qué tendría que hacer con ese programa? Decir, se dictó solo la bolilla 1, pero ya saben lo que pasa, que a mí no me gusta joder al resto de la humanidad. Tendría que decir la verdad ahí. Pero yo nunca lo digo eso. Porque si yo tengo que explicar por qué dicto solo la bolilla 1, tengo que hacer que echen a todos los otros profesores. ¿Te das cuenta todo el problema que se armaría? El despelote que armaría yo. Tendría que ir a La Plata y mostrar todo esto y mostrar una grabación de lo que hacen. De llevar pruebas. ¿Vos sabés las ganas que tengo yo de hacer eso? Si los estudiantes no se calientan, me voy a calentar yo. Pero no es que nadie se molesta, ¿eh? Yo le digo que el año pasado una compañera mía que no se recibió planteó el problema y a la dirección y ¿sabe qué le pasó? No terminó aprobando la materia y no se recibió. Y sí. Así que no es que uno no se preocupa. Lo que pasa es que a la dirección vos no podés seguir. Eso es como Homero Simpson. ¿Vieron cuando va a cazar el pez gato, el capitán Sherman? Viste que va, no sé si vieron el capítulo, que va March, que están en problemas matrimoniales y van a al retiro ese que hace el cura y se encuentra y él se va con la calle a pescar porque se entera que hay un pez grandote que nadie lo pudo cazar y él lo quiere pescar. Entonces llega ahí y compra lombriz en un bar y está todo lleno de vagos el bar, todo atorrante que no trabaja. Entonces él se va y en lugar de ir a la reunión de cosas se las toma tempranito para ir a cazar con una lanchita el capitán Sherman. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Homero? Lo caza, lo pesca y lo trae abajo el brazo. Y Marge está en el muelle esperándolo así, diciendo: no pensaba que estaba tan mal nuestro matrimonio. Marge, le dice él, este pez me hace un héroe. ¿Ante quién? Ante los vagos del bar. ¿Ante quién lo va a ir a denunciar? ¿Ante uno más burro que los que te están dando clase? Eso te estoy diciendo. ¿Ante quién lo va a ir a denunciar? Ponele que vaya a hacer la denuncia. ¿Ante quién la va a hacer la denuncia? Y no joda mucho que capaz que te la hace el Morfai, como decía Tato Bore. Pero eso está bueno porque usted tiene clara cómo se mueve una institución. Nosotros No que solamente estamos eso, acá. hombre. Tengo claro cómo es el argentino promedio, como dice Homero, Bueno. es para el hombre promedio. Eso es lo que tengo. Es lamentable porque uno ahora, estando en esta etapa, en cuarto año, dice, ¿y para qué corno estudié los 3 años anteriores si no me sirven de nada? Y vos fijate que no hace falta que yo te lo diga. No, ni hablarlo. Al trabajar, ¿qué te pasa? No sabés los temas. Tengo que estudiar aparte, cada tema que tengo que dar. ¿Hace falta que yo te lo diga? No hace falta. No. Un profesor que llega cuando tiene que ir a trabajar, tiene que ponerse a estudiar, es porque no está formado. Imagínate si vos vas al médico, y el médico tiene un montón Pará. arriba del coso y le decís, me duele acá. A ver, espere. A ver, ¿qué le duele? ¿Qué me dijo que le dolía? Y empieza a buscar. ¿Vos qué hacés? Agarrá y te las tomás. Ni hablar. Sí. Ni hablemos. Sí, por eso no es para nada gracioso el tema. Uno se lo puede tomar ahora. Claro, yo me lo tomo a la chacota. No es ¿Sabés por qué? Porque las autoridades le toman el pelo a los alumnos. Claro que no es gracioso. ¿Qué va a ser gracioso? Es trágico lo que estoy contando.
Es trágico. ¿Saben la cantidad de denuncias que yo hice contra esto? 3 sumarios me comí por eso. ¿Saben eso? ¿Saben lo que logré con los sumarios? Le saqué casi 3 millones a la provincia porque los gané. Les gané los juicios. Y les embargué hasta las petuñas a los que me hicieron eso. Porque no saben las leyes, ¿te das cuenta? Terminaron muy mal. Me pude comprar 2 autitos gracias a eso. ¿Vieron? Terminaron mal conmigo. Por eso no se me acerca nadie a mí. ¿A ustedes por qué se piensan que yo hago lo que quiero? Porque saben que les recuerdo las demandas judiciales. Porque yo conozco la ley. Ese es el punto, me sé defender. 2 en 2 empresas y uno en la provincia de Buenos Aires. Yo fui asesor de la provincia. No me pudieron echar. Me fui cuando tuve ganas. Es grave la historia. Se los digo porque yo por eso me río, porque yo sé lo que hacen. Lo que pasa es que todo el mundo se la toma a la chacota. ¿Qué va a hacer? Los estudiantes si ven el beneficio de que van pasando y sin saber nada, bárbaro. No todos, la mayoría. O sea, esto es beneficio de ambas partes. Para mentir hacen falta 2. Uno que mienta y el otro que crea. Fácil. Eso lo dijo Homero y es fantástica esa. March, para mentir hacen falta 2. Uno que mienta y el otro que crea. Cuando se compra el arma y él la esconde por todos lados y le dice que la tiró y nunca la tira. Que anda con un revólver y apaga la lamparita con los tiros. Así es la historia. Yo lo planteo con toda la seriedad, si vos querés. Pero yo, ¿sabés las veces que le propuse a los estudiantes? Hagamos una denuncia como corresponde, yo la firmo y voy con ustedes a La Plata. Y los acompaño, donde hay que hacerla la denuncia. En 10 años no tuve una persona que me dijera, yo lo acompaño a hacer eso. Todo el mundo tiene miedo. ¿Qué va a hacer? ¿Miedo de qué? ¿De no recibirse o de qué? No sé, nunca lo supe eso. La gente tiene miedo a cosas estúpidas. A las cosas serias no le tiene miedo. En realidad pasa eso, que no te... Por ejemplo, Solo pasó y no le aprobaron una materia, profesor, y no se pudo recibir por esa materia, y le planteó las cosas como estaban sucediendo, que el profesor no se la estaba aprobando porque no le cayó bien su cara. ¿Ante quién? Ante quien no corresponde está haciendo el planteo. Vos tenés que hacer el planteo. Vos ya ahí no podés hablar con la persona ni con el que está ahí nomás. Tenés que ir a hacer la denuncia donde corresponde. Sobre quién está al mando de todo esto. Ese es el punto. No podés hacer la denuncia ante los vagos del bar. Sí, no ¿Ante quién te hace un héroe? Ante los vagos del bar. No podés hacer la denuncia ahí. ¿Te das cuenta? Es simple. Es básico, es de manual, es trivial. ¿Cómo te lo puedo decir? No sé cómo decírtelo. ¿Hay lugares donde hacer la denuncia? Sí. ¿Hay gente que te la toma? Sí. Hay que saber dónde y con dónde meterse para que esa denuncia prospere. Pero bueno, yo les comento cómo son las cosas. Si ustedes alguna vez toman la decisión de hacer algo así, me avisan, yo les salgo de testigo, no tengo problema. Soy bastante creíble, les puedo asegurar, de testigo. He estado mucho frente a los jueces, no se preocupen, no les tengo miedo yo. Va a terminar él conmigo en cana si quiere. Bien, ¿vamos a seguir con esto? No sé cómo terminamos acá, pero bueno. Culpa de la fuerza interna de las partículas De terminamos. las partículas, ¿viste cómo terminamos? Culpa de esta fuerza. Muy bien, vamos a terminar con esta ecuación, que es lo importante acá. Muy bien. Quiere decir que esto que tengo acá, puedo hacer una cuenta acá si yo quiero, mirá. Esta sería toda la sumatoria de fuerzas externas. Ya nos sacamos de encima las fuerzas internas. Quiere decir que esto es un sistema donde solamente hay acción del exterior al sistema. La suma de una derivada es la suma de las derivadas. Y a su vez es la derivada de la suma. Quiere decir que esta derivada en el tiempo, ¿está bien? La puedo sacar afuera de la sumatoria y hacer esta sumatoria. ¿Ven? Y la velocidad, ¿cómo la puedo escribir? Como la derivada de la posición en el tiempo. ¿Está bien?
Recordemos que me queda una derivada en el tiempo, que es esta, de esta suma de la masa por la derivada de la posición en el tiempo. Todavía no llegué del otro lado de la igualdad, ¿eh? Sigo por acá. Y esta otra derivada la puedo volver a sacar afuera con la que ya tengo. ¿Cuántas derivadas me quedan afuera ahora? 2. Derivada en el tiempo y derivada de nuevo en el tiempo, pero ahora de la posición. Recordemos que la posición es un vector. ¿Se ve? Sí. ¿Qué es la velocidad? La derivada de la posición en el tiempo. Vuelvo a sacar la otra derivada y me va a quedar la derivada segunda del tiempo 2 veces. ¿De qué verdura? De la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la masa por la posición. ¿Está bien? ¿Y esto a qué es igual de acuerdo a la segunda ley de Newton? A la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las fuerzas externas. Bien. ¿Qué es toda esta cuenta? Miremos el término este que quedó acá adentro. ¿Lo ven el término que quedó ahí adentro? Miremos el término este que me interesa ver. ¿Se ve? Sí. Quedó la sumatoria, a ver si de acá se ve ese. Desde i igual a 1 hasta n de la masa por la posición sub i, ¿no? Me falta ponerle la i porque si teníamos la fuerza, la velocidad sub i, esta será la posición sub i, ¿no? Hagamos un poco de cuenta acá. ¿Qué será esta sumatoria? A ver, ¿qué quiere decir esta sumatoria? Esto sería, y recordemos que la masa, nos olvidamos también de ponerle la, porque ¿cuántas masas hay en un sistema? La masa por la velocidad también de i, ¿no? Porque sería la masa, también las tengo que contar, no son todas las masas iguales, pueden ser distintas. Si tenemos un sistema planetario, pues la masa 1 por la posición 1 no es lo mismo que la masa 2 por la posición 2, quiere decir que sumo también sobre las masas. ¿Está claro? Entonces, si yo sumo sobre las dos cosas, ¿qué tendría esta suma? Si empiezo en 1 será la masa 1 por la posición 1, más la masa 2 por la posición 2, ¿no? Más la masa 3 por la posición 3, más la masa n por la posición n, ¿no? A ver, si tenemos un sistema de partículas, supongamos que tengamos 4 partículas, ¿sí? Vamos a hacerlas un poco diferentes a todas para que se vean que pueden ser cualquier cosa, ¿no? Serían todas esas partículas. Esto sería, la posición 1 sería, esta sería la posición 1, el vector 1. Este es el vector posición 2. Este sería el vector posición 3. Este sería el vector posición 4. Este sería el vector posición 5. ¿Se ve? Cada una de estas cositas. Y esta sería, qué sé yo, la masa 1, esta es la masa 2, esta es la masa 3, esta es la masa 4 y esta es la masa 5. ¿Se ve lo que escribí? No puse puntito esta vez, puse cosas grandotas para que vean que el sistema de partículas puede ser cualquier cosa. ¿Está bien? ¿Qué será todo esto? Toda esta suma. Es el producto de cada masa por su posición. ¿Se ve? Cada masa por su posición. Si uno agarra esa suma y después la divide por la suma, por ejemplo, yo podría llamar masa total a la suma de todas las masas. ¿Está bien? Podría definir una magnitud m total, que sería la masa 1, sería un escalar, ¿no? Porque las masas son escalares. En este caso sería hasta la masa 5. ¿Hasta acá cuántas serían? Hasta la masa n. ¿Está bien? Si yo divido esta suma por esta suma, vamos a ponerla bien, la pusimos mal, a ver si se ve, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, bueno, en este caso hasta 5, ¿no? De las masas sub i sería esto. Esto se llama masa total del sistema.
En este caso, ¿cómo sería la masa total? En este ejemplo. Acá sería la masa total, sería la suma desde i igual a 1 hasta n de m sub i. ¿Está bien? Y sería la masa 1 más la masa 2, ¿no? Más la masa 3, más la masa n. Acá llegué hasta 5. ¿Se ve? Si uno divide esta suma dividido esta suma, que sería dividir todo esto dividido esto, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sería dividir esta suma dividida esta otra. Esto da un vector. Fíjense que esto va a dar un vector, ¿no? A ver si se dan cuenta que da un vector. Esto es un escalar. ¿Estamos de acuerdo que es un escalar? Porque la masa son escalares, son números, no son vectores. Sí. Acá cuando suman, Sí. suman 10 kilos, 20 kilos, 2 kilos. Cada una de estas porquerías tiene tantos kilos. ¿Está bien? Sí. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si hacemos la operación desde i igual a 1 hasta n de m sub i por x sub i, acá que tengo vectores por escalares. ¿Qué me va a dar la suma de un vector por un escalar? Siempre me va a dar un vector. Esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector. Y la suma me va a dar un nuevo vector. ¿Estamos de acuerdo, no? Quiere decir que esto da un vector. Dividido un escalar, que sería la suma desde i igual a 1 hasta n de las masas sub i. ¿Saben lo que da esto? Da un nuevo vector, que no sé cómo lo llama Goldstein. Profe, ¿puede ser que lo llame centro de masa? Muy bien. Esto da un nuevo vector que es el centro de masa. Y ese lugar es un lugar representativo de toda la congregación. ¿Alguien lo leyó, el centro de masa? Sí, habla que es una proporción de la posición ponderada a la masa. Muy bien. Ponderada la masa, ¿ven? Lo que acaba de decir, ¿quién lo estaba diciendo? Pablo, ¿no? ¿Estaba hablando? ¿Cómo? Les voy a decir en qué página está para que lo puedan mirar. Está al principio todo esto que estamos mirando, ¿eh? En la 7 u 8. Sí, por ahí está. En la página 7 empieza esta definición. Él lo llama, en lugar de ponerle CM, le ponen la letra R acá. Para que si el que siga el libro le ponen el vector R. Le pueden poner cualquier cosa. Normalmente si van a YouTube lo van a encontrar con CM, centro de masa. Pero es un vector. ¿Está claro? Por eso está en negrita. Fíjense que en Goldstein no le pone los sombreros a los vectores. ¿Cómo lo identifican los vectores? ¿Cómo se dan cuenta en el Goldstein cuando hay un vector y cuando hay un escalar? Por la negrita. Por la negrita. Todo lo que está en negrita son vectores y lo que están sin negrita son escalares. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se entendió esto? Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos acá? Un punto que es un vector. ¿Y dónde está ese vector? Es un punto de ponerle que esté por acá. Ahora, ese punto ¿puede estar arriba de alguna de las partículas? ¿De alguna de las congregaciones? Puede estar. Sí. ¿Puede estar en cualquier otro lado que no sea arriba de ninguna de las partículas? Sí. Sí, también. ¿Forma parte de la congregación del sistema? Sí. Esos son puntos que no tienen que ver con algo material y forman parte del sistema de partículas. Que era lo que decíamos al principio. ¿Puede haber lugares en el espacio característicos del sistema que no son partes de la materia que están formando el sistema? Sí. Claro, póngale en un anillo el centro de masa que es el medio. En medio. Está fuera de lo que es el anillo. Está fuera del anillo. Suponete que tenés un disco de una computadora, ¿ves? Para meter un disquete. Tiene un agujerito en el medio, chiquitito. ¿Dónde está el centro de masa? En el centro de ese agujero. Claro. Si vos tenés el sistema Tierra-Luna, ¿dónde está el centro de masa? Por el medio, ¿no? No, en el medio no, porque la Tierra es más grande que la Luna. Está Claro, más bueno, un poquito así. ¿Qué propiedad cumple el centro de masa?
Si el sistema, por ejemplo, en un sistema de partículas que se cumple, que tiene una interacción nula entre todas las partículas, pero tiene una fuerza externa aplicada y se está desplazando el sistema por culpa de esa fuerza externa, ese centro de masa es el sobre el que yo tengo que trabajar para saber cómo se desplaza toda la congregación. No necesito mirar las partículas de cómo se mueve cada partícula dentro de la congregación, cada parte, o sea, cada componente del sistema, sino que solamente mirar el centro de masa. Si el objeto fuera un objeto sólido, con solo mirar el centro de masa, cómo se desplaza, o caracterizarle el desplazamiento del centro de masa, ya alcanza. No necesito, ¿entienden eso? Es ese punto que puede estar dentro de alguna de las partículas de la materia que forma la congregación, o puede estar fuera de ahí. Es un punto representante de toda la congregación. Y es un punto matemático. ¿Qué característica tiene ese punto matemático? Si yo pudiese, por ejemplo, poner un palo entre la Tierra y la Luna y pincho ahí, es un punto de equilibrio del sistema. Y ahí no se cae. Por ejemplo, si yo quiero saber el centro de masa de este libro, ¿qué hago? Trazo las dos diagonales y en un rectángulo el centro de masa está en el centro. Es el punto central que me lo podría dejar en equilibrio. Le pongo un alfiler ahí. ¿Entienden la característica del centro de masa? Es como que todas las fuerzas quedan en equilibrio en el centro de masa. Pero es un punto representante ¿de quién? De todo el sistema. ¿Se entendió? Entonces, esta cuenta, nosotros habíamos planteado hoy, esta es la masa total, ¿no? Profe, ¿me puedo hacer una pregunta? Sí, pregunte nomás. ¿Cuál sería la diferencia entre centro de masa y centro de gravedad? Muy bien. El centro de gravedad coincide con el centro de masa en determinadas condiciones. El centro de gravedad tiene que ver con un punto físico y tiene que ver con la aceleración de la gravedad. Es decir, cuando yo defino el centro de gravedad, quiero aclarar dos cosas acá antes de definir el centro de gravedad. El centro de masa es un punto matemático, ¿sí? Por ejemplo, el centro de masa de todo este sistema puede estar fuera del sistema. El centro de gravedad tiene que ver con la gravitación de cada lugar donde esté. Por ejemplo, puedo tener la gravitación terrestre. Por ejemplo, el centro de gravedad en la Tierra de un mismo objeto de este cuerpo no es el mismo centro de gravedad que en la Luna, porque tengo distinta gravedad. Depende de cuánto es la gravedad del lugar. ¿Se entiende? En cambio, este cuerpo tiene el mismo centro de masa en la Tierra, en la Luna y en cualquier lugar del espacio. Porque el centro de masa es un lugar geométrico. No sé si se entiende eso. Cuando la gravedad es uniforme, si la gravedad es uniforme, el centro de masa coincide con el centro de gravedad. Por ejemplo, si yo acá quiero calcular el centro de gravedad, hago esta cuenta. ¿Por qué? Porque a esta altura donde yo estoy, el centro de masa coincide con el centro de gravedad. En cambio, si yo me voy alejando de la superficie de la Tierra, donde la gravedad va variando, el centro de masa se aleja del centro de gravedad, o se acerca o se aleja, depende de cómo lo esté tomando. El centro de gravedad es igual al centro de masa si la gravedad es uniforme. ¿Queda claro esto? Va a depender mucho de en qué lugar yo estoy trabajando. Por eso, en la superficie de la Tierra no tiene distinción. ¿Por qué? Porque el centro de masa y el centro de gravedad coinciden porque la gravedad es uniforme en la Tierra. Es la misma. Va a variar, ¿por qué? Porque la gravedad que es una fuerza. ¿Está bien? Y va variando como el cuadrado de la distancia. Y esa fuerza, al variar con el cuadrado de la distancia y me mueva, hace variar al centro de masa. Cuando varía el centro de masa de acuerdo a la gravitación, puedo calcular el centro de gravedad. Eso depende de cómo yo haga las cuentas. Ahora vamos a ver cómo se calculan
de acuerdo a estas cuentas, porque ahora yo voy a marcar la variación del centro de masa. Fíjate que puedo pasar esta masa multiplicando y decir, ¿no?, que esta sumatoria, ¿no?, esta sumatoria que tengo, este cociente, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de m sub i por x sub i es igual, esta masa total la paso por allá multiplicando, al centro de masa multiplicado por la masa total del sistema. ¿Se ve? Y acá no entra en juego la gravedad. Pero nosotros teníamos una ecuación recién que decía que la derivada segunda con respecto al tiempo 2 veces de esta sumatoria es igual a la suma de las fuerzas externas. ¿Está bien? Pero esto, ¿cómo lo puedo escribir? Como la derivada segunda con respecto al tiempo 2 veces del centro de masa por la masa total del sistema. ¿Está bien? Y esto es igual a la sumatoria de las fuerzas internas desde i igual a 1 hasta n en... Si no hay fuerzas, la derivada del centro de masa sería un momento, si no tengo fuerzas externas, la derivada del... ¿Esto qué sería? El momento del centro de masa, ¿qué es? El centro de masa es una posición, no sé si se dan cuenta. Es una posición, un lugar del espacio. ¿Está bien? Si lo multiplico por la masa total, ¿está bien? ¿Qué es esto? Masa por la derivada 2 veces de la posición. Masa por aceleración es esto. ¿Está bien? El R este que pone Goldstein, o centro de masa como lo escribí yo, ese R es una posición. Es un punto, es un vector posición. Si eso es la derivada 2 veces de la posición en el tiempo, ¿qué me da? De algo. La aceleración. La aceleración. Por la masa total me da la aceleración. Esto sería la aceleración del centro de masa. Es la aceleración del punto. Ahora bien, si este producto, que sería si quiero lo puedo escribir como la derivada primera también, ¿no? Podría escribir la derivada primera del centro de masa, que me daría la velocidad del centro de masa, ¿no? Sería el momento del centro de masa. A ver si se entiende lo que digo. Eso también lo escribe Goldstein por ahí. Para responderte bien la diferencia entre centro de masa y centro de gravedad. A quien me preguntó. Mirá. Puedo escribir así esto. Y una derivada en el tiempo del centro de masa, ¿cómo le querés poner? ¿R o le ponemos CM? ¿Dejamos CM? M. La masa la podemos poner afuera, si no molesta, la masa total, porque no derivo con la masa. La masa es una constante, la masa total es la suma de todas las masas. ¿Esto qué es? Esta es la velocidad del centro de masa. Porque la derivada primera en el tiempo, ¿ves? La derivada segunda la puedo escribir como dos derivadas. ¿No? La derivada primera del centro de masa, esta es la velocidad del centro de masa. Quiere decir que esto es igual a la masa por la derivada en el tiempo de la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? ¿Y esto qué es? Si meto de nuevo la masa adentro, la derivada en el tiempo de la masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Qué es esto del centro de masa? Masa por velocidad, ¿qué es? ¿Qué dijimos al principio que era? Momento. Momento. Entonces esto es la derivada en el tiempo del momento del centro de masa, que es otro vector. ¿Y eso a qué es igual? Según esto, a la sumatoria de ¿quién? Desde i igual a 1 hasta n de la fuerza sub i externa. ¿Esto no es la segunda ley de Newton para el centro de masa? La derivada del momento en el tiempo es igual a la fuerza. La segunda ley, ¿se acuerdan? La segunda ley cuando la había escrito, la derivada de P en el tiempo es igual a la fuerza. ¿No? Pero ahora con respecto a quién. ¿De quién? El centro de masa. El centro de masa. Si las fuerzas externas valen 0,
Supóngase que las fuerzas externas fueran solamente el peso que está actuando de todo el cuerpo. ¿Está bien? El peso para la gravedad que actúa sobre todos los cuerpos, la sumatoria de estas fuerzas externas tienen un determinado valor porque la gravedad es constante. Y esto mantendría, ¿qué cosa? La conservación del centro de masa, aunque esto se estuviese moviendo. Ahora, ¿qué pasa si ese peso varía por culpa de la gravedad? Porque voy cambiando de planeta en planeta. Esto varía de otra manera. ¿Se dan cuenta? Esa nueva variación de esta parte de la ecuación por culpa de que acá la fuerza no fueran, suponete que acá la fuerza peso, P sub I, no momento, sino peso, ahora le voy a poner otra P una P minúscula para el peso. ¿A qué es igual? A la masa por la gravedad. Pero en cada planeta o en cada lugar que yo estoy analizando, si esta gravedad es constante, todo esto es una constante. Porque la masa es constante, sería la masa total, y el peso sería una constante de ese objeto. Por ejemplo, este libro pesa lo mismo a esta altura que a esta otra, que a esta otra. ¿Cuándo va a cambiar el peso de este libro? Cuando yo cambie de lugar. Cuando la gravedad cambie. Cuando la gravedad cambie. Bueno, ese cambio de gravedad produce una variación en el centro de masa de una manera muy distinta que si la fuerza a la cual está sometido es el peso nada más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Vuelve a repetir eso, profe? Sí. Cuando las fuerzas externas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos fuerzas externas donde para cada partícula no cambia alguna de las magnitudes, por ejemplo en este caso la gravedad. Fíjate que la masa de cada cuerpo es única y la gravedad es igual para todos. ¿Cómo se podría escribir acá todo esto? La gravedad, fíjate, ¿cómo sería? Acá podríamos poner que si la fuerza externa solamente es el peso, ¿qué podríamos escribir acá? P sub I, ¿no? Pero peso, no P sub I de momento, sino P minúscula sub I, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué escribiría ahí adentro? La masa total, ¿no? ¿Por quién? Por la gravedad. La masa total sería la sumatoria de las masas sub I, ¿no? La gravedad la puedo sacar afuera de la sumatoria, porque la gravedad es constante. Al ser constante, me quedaría, a ver si puedo escribir arriba. Si la gravedad es constante, esta cuenta me quedaría que la derivada con respecto al tiempo del momento del centro de masa sería igual a la gravedad por la sumatoria desde I igual a 1. Por esto, cuidado acá, ya la masa está acá adentro. De la masa sub I hasta N, ¿no? Y esta sumatoria quedaría la masa total, ¿no? O sea, la gravedad por la masa total del sistema. ¿Está bien? Esta cuenta, esto es algo constante. ¿Estamos de acuerdo? Es algo que está fijo. Quiere decir que yo podría pasar este término fijo dividiendo, pues es un número esto. Perdón, esto es un vector. Es un vector, pero es algo constante. ¿Está bien? La masa, por ejemplo, la podría pasar dividiendo. Quiere decir que la derivada en el tiempo de la posición, del momento del centro de masa, me da un vector constante, me da algo que es fijo. ¿Lo ven? Eso quiere decir que el centro de masa cumple con determinadas propiedades geométricas, que son las que estuvimos mirando recién. Para cómo se calcula, bueno, esas propiedades habría que hacer un curso de geometría, hay un montón de... Los libros de ingeniería está lleno de eso. Por ejemplo, si uno tiene una esfera, cómo se calcula el centro de masa, si uno tiene un rectángulo, si tiene un triángulo, cualquier geometría, ¿no? Hay muchas maneras de calcular eso. No vamos a hacer un curso de eso acá, no nos interesa eso todavía.
¿Está? Eso debería que verlo en otra materia que sería estática. Otra materia que habría que tener en física. En alguna física. ¿Está? ¿Se dan cuenta que no me puedo poner a dar todas las materias? Tenemos una idea nada más. Si este término, que en esta situación es constante, cuando este término varía, este centro de masa deja de ser el centro de masa y pasa a ser el centro de gravedad. ¿Escucharon? Pero tiene que variar el segundo miembro de la ecuación esta para que pase eso. Otra vez, otra vez. No sé qué será otra vez. Si yo tengo una variación de este segundo término que te acabo de demostrar que es constante, Sí. ¿sí? Logro de alguna manera que este término no sea constante porque o voy teniendo una masa variable, que sería una posibilidad, o voy teniendo un sistema donde la gravedad va variando punto a punto, esta variación del centro de masa varía de una manera muy distinta y la geometría de ese centro no es en la misma manera de calcularse que la geometría cuando esto es constante. Cuando eso pasa, el centro de masa pasa a ser el centro de gravedad. Se lo llama centro de gravedad. Cuando este término no es constante, o sea, cambia la nomenclatura del centro de masa. Pero no es solamente la nomenclatura, es cómo se establece el centro de masa con geometría, cómo busco el punto que es el centro de gravedad. Ahora, cuando esto es constante, el centro de masa y el centro de gravedad es lo mismo. Puedo llamarlo de cualquiera de las dos maneras. Listo. ¿Está? Fíjate lo que me preguntaste, todo lo que tuve que hacer para mostrártelo. Sí, estoy muy seguro que lo entendiste. Ahora me vas a preguntar, ¿y cómo se calcula el centro de masa? No estoy haciendo esa cuenta. No estoy haciendo el cálculo geométrico. Por ejemplo, en un triángulo es fácil, en un rectángulo. Trazo las dos diagonales y calculo. Ahora, si te doy, qué sé yo, un objeto raro, no va a ser tan fácil. Por ejemplo, te doy este estuche de anteojo. Mirá cómo es. No es tan fácil calcular el centro de masa del centro de gravedad. Claro, ponerle un sistema de partículas, no sería En un fácil. sistema de partículas menos, no es tan fácil. ¿Yo qué te voy a poner? Problemas que el centro de masa, el centro de gravedad está entabulado. Primero vamos a hablar de centro de masa, no de centro de gravedad. Porque el centro de gravedad está metido dentro del centro de masa porque vamos a trabajar a gravedad y masa constante. O sea, masa total constante, no va a tener variante. ¿Está bien? Primero vamos a poner esa condición. La segunda condición que vamos a tener los problemas, ¿cuál es? ¿Cuál será la segunda condición? La segunda condición vamos a poner que la gravedad no cambie, porque si la gravedad cambia, el centro de masa pasa a ser el centro de gravedad. Claro, o sea, la condición sería que el segundo término va a ser constante. Exacto. Los problemas que vamos a ver es que esto no va a cambiar. Eso es importante. Entonces, nosotros vamos a trabajar con centro de masa nada más. ¿Quedó claro esto? Todas las condiciones que me están preguntando. Pablo mira, está preocupado. ¿El resto de la humanidad está por ahí? Profe, Sí, escucho. mucho para el estudio de los cuerpos son como una condición de rigidez para el centro de masa. Sí. No voy a entrar en detalles con esto. No puedo entrar porque me voy por el lado de la estática, me voy para otro lado. Si me meto en detalles con esto, ustedes me quieren llevar para todos lados. El otro me quería llevar para las ondas electromagnéticas. Ustedes, o sea, el problema que tienen es que tienen un cúmulo de cosas sueltas y piensan que cualquier cosa encaja en cualquier lado. Está desordenado todo lo que tienen. Es muy difícil ordenarlo así. Yo lo que yo les propongo que hagan es seguir la línea. Se queda sin datos, trato de aguantar, no hay problema. Lo que yo les propongo de hacer es meterse en la línea que yo estoy siguiendo, no irse muy por las ramas porque no vamos a hacer nada, no van a aprender nada tampoco. No va a servir de nada las clases, porque estoy perdiendo mucho el tiempo, me voy por las ramas para cualquier lado. Fíjate que para explicar esta diferencia, es muy sutil la diferencia. No sé si se dan cuenta de lo que me preguntan. No es tan fácil explicar una diferencia de algo cuando están los conceptos agarrados con alambre. Por eso yo me concentré solamente en el centro de masa, no me quiero meter en el centro de gravedad. El centro de masa es un punto geométrico. Y pensemos que es un punto representante del sistema, eso es lo que me interesa que sepan. Que en algunos objetos va a ser fácil de determinar. ¿Y qué objetos le voy a dar yo para hacer problema o cosas? Que sea fácil de determinar.
Por ejemplo, si te doy una esfera, ¿dónde va a estar? En el centro de la esfera. Si te doy un disco, ¿dónde va a estar? En el centro del disco. Si te doy un rectángulo, ¿dónde va a estar? En las diagonales que se cruza el rectángulo. Te doy un triángulo, la intersección de las alturas. O sea, cosas sencillitas. No te voy a dar este objeto. Porque si yo te doy este objeto, no lo podés hacer. ¿Se entiende lo que digo? Para esos objetos hay que saber análisis, hay que parametrizar la superficie. ¿Saben lo que da el área de una superficie paramétrica de un campo escalar? Cosa que lo van a ver en mis clases de análisis 2, el que siga mirando los videos. Ustedes vieron las integrales de línea, que son la integral de un campo escalar y un campo vectorial sobre una curva paramétrica. La integral de un campo escalar da la trayectoria y la integral de un campo vectorial da el trabajo arriba de esa trayectoria. Después, ¿qué hay? Integrales de campos escalares y campos vectoriales, no sobre curvas, que dan esos dos conceptos físicos. Dan dos variables más físicas sobre superficies. O sea, yo puedo hacer curvas paramétricas y superficies paramétricas. ¿Saben lo que da la integral de un campo escalar sobre una superficie? La masa de la superficie. ¿Y qué da la integral de un campo vectorial sobre una superficie? El flujo que se atraviesa arriba de la superficie. Entonces, desde ahí estamos mal. Porque si yo tengo que definir la masa, para definir la masa y el centro de masa, tendría que usar esa definición de análisis 2, parametrizar superficies. Ustedes recién estuvieron mirando los videos de parametrizar curvas. Parametrizar curva precisan un parámetro. Para parametrizar superficie precisan dos parámetros. Y no es tan fácil parametrizar superficies. ¿Entienden todo lo que les estoy diciendo? Estamos mal. Porque para poder diferenciar bien esto analíticamente hay que llegar a ese punto. No puedo irme por ese lado. ¿Está? No es que no les quiero responder, es que es como responder en el vacío. ¿Entienden esto? Yo prefiero que vayamos despacito por el lado que yo los voy llevando, porque si no, no vamos a aprender nada. Vamos a estar dando vuelta como la calecita. ¿Está? Y no va a servir de nada. Eso y la nada va a ser lo mismo. Por eso quiero que aprendan algo, no que se vayan sin aprender nada. ¿Está? Esa sería la idea. ¿Quedó claro? Si después les interesa algo en particular, yo les puedo decir dónde lo cuento, dónde lo explico, y ahí lo pueden mirar, si lo doy en algún lado, como les vengo diciendo hasta ahora. ¿Quieren ver lo de electricidad? Lo tengo. Yo no doy mecánica, por eso esto no lo tengo. No doy estática, no doy todos esos temas. ¿Está? ¿Se entiende lo que les planteo? Lo que les puedo decir es quién lo puede contar bien. Tampoco hay mucha gente que lo cuenta bien. Eso también es cierto. ¿Está? Pero bueno, ¿se entendió hasta acá, aunque sea? ¿Qué nos va a interesar de toda esta cuenta? No nos interesa esto. No nos va a importar esto ahora. Ya sabemos que el centro de masa que nos interesa. ¿Qué tenemos que saber de acá? Que este es un punto geométrico. Punto. ¿Está claro? Un punto geométrico, nada más. Bien. ¿Son las únicas fuerzas que están jugando acá? Esa sería la pregunta que sigue. Nos fuimos mucho por las ramas hoy. Vamos a tratar de la clase que viene ver acotar un poco, no irnos tanto por las ramas. ¿Son las únicas fuerzas que están en juego acá? En un sistema. Ya nos eliminamos las fuerzas internas. Nos quedaron las externas. Nos quedó el centro de masa. Sabemos cómo se calcula la velocidad del centro de masa. Fíjense a qué es igual la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Sabemos que la derivada del momento del centro de masa me da la sumatoria de la fuerza. Se puede aplicar la segunda ley de Newton. Lo que les pido que hagan es terminen de mirar lo del Goldstein. Ahí tienen todo. La única diferencia con el Goldstein es que el centro de masa lo llama con la letra R. Nada más. ¿Está bien? Le pone la letra R. No sé si Andresito llegó. ¿Saben quién está hablando? Gary. A ver si se va. Chau. Basta. Listo. Andresito, ¿llegaste hasta acá? ¿Lo habías mirado todo esto? A ver. El micrófono, Andrés, no te escucho, señor. No había llegado a todo eso. Bueno, pueden terminarlo de ver esto. Hay muchas magnitudes definidas en el Goldstein, así me ayudan un poco a estudiar con esto.
A ver, les digo hasta dónde es importante que miren. Me gustaría que miren, ahora sí, hasta la página... Pueden leer lo de ligaduras. Hasta la página 17. Si quieren llegar, avanzar un poco. Por ejemplo, ¿es importante la energía cinética para un sistema de partículas? Sí. No es nada difícil de calcular. ¿Qué sería lo que no es tan importante? Lo que está en la página 10 y 11, que sería el momento cinético del centro de masa. Eso no nos va a interesar mucho. El momento lineal sí, que es este, que está en la página 8. Después viene el momento cinético, el momento angular. Si lo quieren mirar, mírenlo. No me interesa mucho lo del momento angular porque no vamos a hacer nada con el momento angular nosotros en este curso. O sea, podemos evitar algunas cosas. Sería la página 9 y 10. ¿Sí? Después sí, trabajo sí, el trabajo sí, la energía cinética sí, la energía potencial también, eso lo pueden mirar para un sistema de partículas. Después cuando lo precisemos, si no lo miraron y no lo comprendieron, lo vamos a ir repasando, pero eso lo pueden mirar del libro, ¿está? Eso lo van a entender, no está nada difícil. ¿De acuerdo? Entonces, si uno quiere definir el momento del centro de masa, que lo definimos, acá Goldstein lo define con una P mayúscula, es la masa por la derivada del centro de masa en el tiempo, ¿no? Que es esta cuenta que hicimos acá. A ver. ¿Cómo escribimos el momento? Esto es el momento, ¿no? ¿Qué sería el momento? Esto es el momento del centro de masa, ¿no? Esto es el P que llama Goldstein. P mayúscula, si quiere. Un vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Qué es esto? La masa por la velocidad. ¿Qué es la masa por la velocidad? El momento, ¿no? El momento que es igual del centro de masa a la masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Y cómo se puede escribir la velocidad del centro de masa? La derivada. La derivada del posición. centro de masa, claro, en el tiempo. En el Que tiempo. ponen la letra R, así. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Y estas son unidades macroscópicas. ¿Y para qué me sirven estas unidades? Porque esto me impide trabajar con toda la congregación de individuos. Trabajo solamente con ese punto, porque ese punto lo representa. Y eso es lo que es importante acá. Y no es un punto que tiene que ser del sistema, no tiene que ser un punto material. Puede ser un punto cualquiera. ¿Queda claro esto? Esos son los conceptos que quiero que tengan. Si eso queda claro, hemos ganado un montón. Más allá de las preguntas que me han hecho, que me encanta responderles preguntas, pero se dan cuenta que con una clase así por semana no nos alcanza. No sé si no se dan cuenta. No podemos avanzar tanto, si no no vamos a poder ver nada de todo esto. Por ahí, a medida que vayamos haciendo problemas después, hay muchas preguntas que van a empezar a quedar claras con los ejemplos. Yo quiero empezar a mirar problemas. Hoy no llegué ni siquiera a definir lo que quería. Pero bueno. La semana que viene vamos a tratar de ver si vemos el principio de D'Alembert. Necesito que aunque sea lean hasta coordenadas. A ver qué miran. Para empezar con D'Alembert. Porque ya voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo donde haya que trabajar con el centro de masa también. ¿Está? ¿Hasta dónde dijo, profe, de leer? Salteando la página 8 y 9, que sería lo del momento cinético. 8, después que termina, en la 8 termina esto. Y después empieza el momento cinético, momento angular, que yo les dije que no lo miren. Y la 9, donde empieza toda la parte de trabajo. La 9, perdón, saltear la 9 y la 10, que sería todo el momento cinético, empiezan la 11, lo de trabajo, abajo, y llegar hasta la 17, donde habla sobre coordenadas. Hasta la 17, no sigan más porque no van a entender ese ejemplo que hay. Y después viene el principio de D'Alembert. Que tampoco así como está escrito lo van a entender. No sé si lo van a entender así. Ya vamos a hablar del principio de D'Alembert. Para el principio de D'Alembert hay que tener claro qué son las fuerzas exteriores. Siempre las fuerzas exteriores en un sistema son las fuerzas, y acá no hay que confundir, fuerzas exteriores con fuerzas aplicadas. El principio de D'Alembert trabaja sobre fuerzas aplicadas a un sistema. Yo puedo tener fuerzas externas y no que yo las haya ejecutado. Ojo con eso.
¿Y esas fuerzas exteriores son aplicadas al sistema? A veces sí, a veces no. Hay que ver qué fuerzas son aplicadas. Entonces vamos a tener que diferenciar fuerzas aplicadas y las fuerzas internas que tienen que ver con los sistemas entre... A ver, los objetos no están sueltos en la naturaleza, están relacionados uno con los otros. Por ejemplo, si yo tengo este libro, no lo tengo volando acá en el aire. ¿Dónde lo tengo normalmente? A ver. En la mesa. Arriba de la mesa. Apoyado en algún lado. O sea que este libro siempre está en interacción o con mi mano o con otro objeto está en interacción. Bueno, hay una interacción que tiene que ver con los vínculos que genera la ligadura, que sería donde el objeto está interactuando, que sería una ligadura, una restricción, con el que a mí me interesa, que sería, por ejemplo, el estudio de cómo se mueve este libro en algún lado, por decir algo. ¿Se entiende lo que tenemos que mirar? Eso formaría un sistema. El sistema no es solamente los objetos que me interesan, sino que va a haber fuerzas que van a estar dadas por los vínculos, como está vinculado el objeto, y fuerzas que yo aplico. O sea, que hay dos tipos de fuerzas que va a haber que distinguir para el principio de D'Alembert, que están relacionadas entre las externas y me decís, bueno, pero si el libro está apoyado sobre la mesa, hay una interacción. ¿Y esas no se anulan? Sí, se anulan. Esa no nos va a interesar en el principio de D'Alembert. Pero se anulan, algunas se anulan por algún motivo en particular, y sí, porque si está apoyado sobre la mesa, ¿qué es? Es la reacción, ¿no? El peso y la reacción. La normal con el peso se anula. Eso ya lo deben haber visto, supongo que eso lo vieron. Bueno, ese tipo de reacciones las vamos a tener en cuenta. Hay que tenerlas en cuenta para el planteo del sistema, pero en el cálculo no se tienen en cuenta, porque esas fuerzas, ¿cuánto valen de acuerdo a un sistema de una congregación? 0, porque estamos respetando la ley débil de acción de interacción. ¿Se dan cuenta? Bueno, tenemos que mirar todo eso. Estamos mal. Por eso les pido que terminen de leer esto para la semana que viene. ¿De acuerdo? Bien, por ahora me voy a descansar un rato y nos conectamos a las 8 con el otro link. Andresito, ¿estás ahí todavía o ya caduco, Andrés? Acá estoy, acá estoy. Acá estoy, dice Andrés. Bueno, con vos nos vemos hasta la semana que viene. Mirá todo esto, terminá de leerlo si podés. Y siga con los videoanálisis. ¿De acuerdo? A ver qué me dicen. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, profe. Bien. Nos vemos en un ratito. A las 8, ¿está bien? Son y 40. Arrancamos a las 8. Perfecto. Muy bien. Voy ¿Para otro link, no, profe, entonces? Bueno, listo. Leer el libro, sí. Para ya empezar con ejemplos la semana que viene. Vamos a ver si pongo un ejemplo donde haya un centro de masa, un poco de acción práctica, para que vean dónde todas estas cosas se pueden mirar en una situación, aunque sea sencilla. ¿De acuerdo? Porque vamos a ir entrando a D'Alembert, de a poquito. Pero primero vamos a mirar una situación y después vamos a enunciar el principio de D'Alembert. ¿Está? Vamos a ver si empezamos con un ejemplo la semana que viene. Bueno, gente, nos estamos viendo, Andresito, con vos hasta la semana que viene y los demás en un rato. ¿Listo? Grabo,